Cuando yo abrí la puerta, yo vi a mi mamá en el suelo tirada llena de sangre. Entonces el tipo volteó y cogió el machete y el que la mató más fue el de la cabeza. Después no tenía con qué enterrar a mi madre. Me tocó pedir en la calle, de casa en casa, con un tarro de leche. Y yo decía, yo lo encuentro y lo mato. Mi hermano también andaba con un grupo de amigos buscándolo para matarlo al tipo. Me sumergí, no sé cómo el Señor me llevó a sumergirme en su presencia. Un día estaba en la iglesia orando. Y él me dijo, te voy a enseñar a perdonar. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a perdonar a alguien que mató a mi madre tan vilmente? De esa manera, claro. Pero el Señor, hermano, me sumergió tanto y me hizo entender que Él también había pagado por esa alma en la cruz. Y que no era Él, sino lo que estaba atrás de Él, lo que lo impulsó a matar a mi madre así. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a este segmento, Mira lo que hizo Dios. Y hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a una mujer que ama a Dios, que ama las cosas de Dios, que Dios ha hecho cosas tremendas y está haciendo cosas tremendas con ella. Y sobre todo tiene un testimonio maravilloso que Dios va a bendecir nuestras vidas a través de él. Así que póngase su traje de buzo porque vamos a sumergirnos en aguas profundas. Dios les bendiga a todos los que están escuchando este fragmento en esta hora. Y bueno, gracias al pastor John Javier y a su esposa Patricia por la invitación. Amén. Así que aquí estamos para testificar de las cosas maravillosas que el Señor hace. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermana. Vamos a entrar en materia. La hermana Clariluz, ¿dónde nació la hermana Clariluz? Bueno, yo nací en un pueblo costero en Colombia, se llama Tumaco, y queda en el departamento de Nariño. Allá nací yo. Estuve allí en mi pueblo donde nací hasta los 14 años de edad. Ok. A los 14 años de edad. Después de los 14 años... Después de los 14 años de edad me fui para la ciudad de Cali a trabajar en una casa de familia. Ok. Y en ese entonces, hermana, ¿cómo era su círculo familiar en ese tiempo, en ese entonces? Bueno, mi círculo familiar, de mi niñez me acuerdo que era una niñez muy alegre. Éramos de muy escasos recursos, pero éramos muy alegres. Amén. Mis padres eran muy amorosos con nosotros y eso me acuerdo. Pero después vino un proceso familiar que la familia se dividió. Okay. Se dividió. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su entorno, su diario vivir antes de conocer a Cristo? Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo era como la que vive mucha gente en el mundo, ¿no? Era sin Dios, sin ley, sin nada. ¿Cómo describiría usted su relación con Dios? Bueno, antes de conocer a Cristo. Antes. Cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo que una profesora que vivía en la cuadra, ella era evangélica y ella llevaba a todos los niños de la cuadra y nos enseñaba la palabra de Dios, nos enseñaba a cantar. Y me acuerdo una vez que ella nos invitó a la escuela dominical. Desde ahí yo empecé como a saber quién era Dios, pero no tenía esa relación con Dios. Pues después eso fui creciendo y siempre supe que existía un Dios, pero como la Iglesia Católica más que todo, la imagen que está ahí, Dios, eso es lo que yo creía. Porque eso es lo que me habían enseñado mis padres, aunque ellos no eran muy católicos, que digamos, pero ellos iban a veces y le enseñaban eso a uno. Profesaban la fe católica. ¿Cómo era su círculo de amistades en ese tiempo que usted todavía no conocía del Señor? Bueno, mi círculo de amistades pues eran puros amigos, gente de juventud, pues amigos, amigas, que invitaban a la rumba, al baile, al trago, pero yo nunca fui una mujer de mucho trago, eso no fue muy fuerte. De pronto sí, mucho el baile. Yo la verdad que para mí yo decía que en la vida no había cosa más rica que bailar.
Y yo trabajaba en puertas adentro en una casa y yo salía cada 8 días. Cuando salía de allá, yo salía con mi grupo de amigos y amigas que tenía y era solo discoteca, 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 Okay. O sea, discoteca. podríamos decir que en ese tiempo su mayor influencia eran sus amigos. Sí, mis amigos para el baile y esas cosas, y cosas que uno hace de juventud, pero esa fue como mi entorno. Ok. Sí. ¿Cómo considera usted en ese tiempo que era su autoestima en ese tiempo? Mi autoestima, bueno, yo siempre he sido muy alegre, siempre muy amiguera. Ya. Pero de pronto en sí, mi autoestima era que siempre tuvo como un pudor en mí. Ya. Que era como, por ejemplo, en no mostrar mucho mi cuerpo, aunque yo sí usaba muchos pantalones, minifaldas, vestidos cortos, apretados. Pero en sí cuando me decían que bañemos en traje de baño en una parte, era como un pudor en mí, no lo resistía. Sí, me complicaba, como, no porque tuviera un cuerpo feo, porque en ese tiempo usted sabe, la juventud. No, sino que siempre como que exhibir mucho mi cuerpo me costó mucho. Sí, no me parecía, a pesar de que me ponía esas cosas cortas, igual me sentía muy incómoda. Entonces eso como que me afectaba a mí personalmente, eso. En mi autoestima, como exhibición, como exhibirme. Eso fue como un complique que yo tuve en mi vida. Ok, y en ese tiempo que había fiesta, rumba, había de todo un poquito. ¿Qué error usted se acuerda que cometió, que usted sintió que lo pagó caro? O sea, uno de tantos errores. Wow. ¿Usted se acuerda? Sí, hermano, yo tuve un error muy grande en mi vida. Cuando yo tenía mi grupo de amigos, íbamos a discoteca, yo tenía la edad de... me iba a cumplir unos 18 años, me acuerdo. Entonces, en una de las discotecas conocí un hombre. Conocí un hombre que... pues como joven que es uno, pues te sacan a bailar y a mí me gustó y yo también le gusté a él. Okay. Ya, pues entonces cuando salimos de la discoteca, él salió y me persiguió y me empezó a hacer conversa y yo empecé a tener una relación con esa persona. Más esa persona, uno tiene que contar lo que es, hermano. Sí. Más esa persona yo no sabía que era un hombre comprometido. Wow. ¿Me entiende? Y fruto de esa relación nació mi hija Vanessa. Pero cuando él se dio cuenta que yo estaba embarazada, desapareció. Bueno, después yo me di cuenta que él era un hombre comprometido, pero ya estaba... Claro, ya estaba embarazada y después cuando yo le conté que yo estaba embarazada, él se desapareció y nunca lo vi y yo crié a mi hija. Ese fue como una de las cosas que, bueno, no me arrepiento por mi hija, claro, pero sí por el hombre que yo conocí en ese tiempo. Cosas que uno hace en ese tiempo de locura, llamémoslo así. Exactamente. ¿Quién le habló por primera vez de Jesús? Que usted recuerde así que... Bueno, como yo le contaba, hermano, cuando en mi niñez, la profesora, ella nos enseñaba cuando niña. Entonces yo pienso que Dios siempre por eso dice que nosotros tenemos que sembrar la palabra de Dios. Y cuando se sembra un niño, aunque tú no veas qué va a pasar con ese niño más adelante, la palabra quedó sembrada. Entonces una excuñada mía y el hijo de ella, que estaban ya en la iglesia, ellos me iban y me hablaban de Jesucristo. Y yo la verdad no quería nada porque no estaba en mí seguir el evangelio. Incluso yo cuando tocaba la puerta de la casa y veía que eran evangélicos me escondía. Me escondía. Pero ella me habló y después mi otra excuñada, ella me fue y me dijo que ella había empezado ahí a una célula. Y me dijo, claro, y mira, vamos a una célula que era de donde un cuñado de ella. Ya, entonces usted recuerda que ella puede haber sido una de las primeras personas que le habló de Cristo. Sí. Y de allí, pues, hermano, si yo le digo cómo pasó, la verdad, cómo yo llegué a esa casa, no les sé explicar. Solamente sé que Dios cuando llama a alguien, lo llama. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo yo llegué a esta casa si yo no pensaba venir para acá? Yo no lo entendía, yo estaba como un shock. Me decían, pase. Y yo no, pues yo rehusé, no quería pasar. Y yo decía, bueno, de tanto que ellos me insistieron, yo pasé, hermano. Y ahí la persona que Dios usó en ese momento, que estaba ahí hablando,
habló todo lo que yo estaba pasando en mi vida a través de la palabra del Señor. Y claro, a mí me marcó mucho eso. O sea, Dios empezó a trabajar en mí allí. Y después a través de sueños. Dios me mostraba muchos sueños, hermano. Ya. Pero, ¿qué fue lo que usted considera que la empujó o que la trajo realmente al Evangelio, a los pies de Cristo? Bueno, en ese tiempo, como le cuento, hermano, pues yo tenía muchos conflictos personales. Y a través de la palabra que me dieron ese día, Dios empezó a cambiar mi manera de pensar y de ver las cosas. Y un proceso Dios empezó en mí en ese día, mi hermano. Ok, usted que podríamos decir que la palabra fue la que... Exactamente. Despertó realmente esa hambre de buscar más así fue, del mi hermano. Señor. Gloria a Dios. ¿Recuerda algún modelo de oración el día que aceptó al Señor? O una palabra así específica que usted le haya dicho en esa oración. El día que usted ya sintió que se estaba entregando plenamente a Dios. Una palabra que recuerde, una frase, algo. Sí, la primera vez que yo fui a la iglesia, se sentía algo muy especial. La verdad no me acuerdo qué palabra predicaron porque no me acuerdo. Sí. Simplemente llamaron al altar y yo salí al altar. No sé, yo me paré en el altar, no me arrodillé. Solamente sé que había una persona atrás mío y estaba orando por mí. Pero yo nunca volteé a mirar quién era, nunca le miré el rostro. Y estaba orando por mí y ella decía unas palabras tan bonitas que yo las repetí en mi corazón. Y en un momento yo dije, Señor, si tú existes, yo quiero abrir mi corazón para que tú entres en mí. Y yo me acuerdo que yo me quebranté mucho y caí arrodillada. Wow. Mucho. Me llama la atención que muchos han entregado su vida a Cristo con esa misma palabra, con esa misma frase. Señor, si tú eres real, o si tú existes, haz algo en mí o manifiéstate en mi vida. Es interesante notar eso. Ahora, después de que usted aceptó a Cristo, cambios, ¿qué cambios usted siente que sean así significativos en su vida? ¿O qué sucedió después de que usted aceptó al Señor en su vida? Después que, aleluya, santo es el Señor. Después que yo acepté a Cristo, hermano, muchos cambios, demasiados cambios. Así significativo, que usted sienta que... Mi forma de vestir fue lo primero. Amén. Tenía toda la ropa que tenía. Había un señor que yo llevaba a vender ropa de segunda y toda la ropa, minifaldas, pantalones, todas esas cosas. Fui y la cambié por faldas largas, blusas con manga. Hubo un cambio en mí, en muchos aspectos, hermano, que lo notaron mi familia, mucha gente lo notó. Amén. Y yo empecé a dejar muchas cosas, guiada cada vez por la palabra de Dios. Porque yo le dije al Señor, si yo te entrego mi vida, yo quiero entregar todo. No quiero dejarme algo para mí, sino entregar todo mi ser a ti, Señor. Ok, gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Qué recuerda usted que haya sucedido después de que usted aceptó a Cristo en su corazón? O sea, yo llevaba en la iglesia, cuento por ahí unos 4, 5, 6 meses más o menos, según calculo lo que yo tenía, llevaba. Mi hijo segundo, Sebastián, tenía como 8 meses más o menos. En ese transcurso vino una prueba a mi vida que es una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a un ser humano. Pero yo entiendo que ese era el proceso que donde Dios me quería llevar y enseñarme algo con eso. Cuando tú eres nuevo, conociendo a Dios, tú piensas que todo va a marchar bien, van a empezar a marchar todas las cosas bien, que no van a venir momentos difíciles a tu vida, sino que Dios siempre te va a ayudar. Ya tú conoces a Dios, Él te va a guardar, te va a ayudar y va a proteger tu familia, sí. Y todo eso pensamos nosotros cuando conocemos al Señor, porque ya nuestra vida cambia, ¿no? Ya no somos los mismos, ya estamos con el camino con el Señor. Pero pasó un suceso en mi vida y como familia, que fue que mi hermana menor, en ese tiempo tenía 13 años, y ella tenía a su novio, muy buen muchacho. De repente, donde mi mamá vivía, se fue a vivir un muchacho mayor que ella.
No sé cómo ella empezó a conversar con el muchacho. Chiste que mi hermana, él la engatusó, como decimos colombianamente. Y dejó a su otro novio la quería y empezaron conflictos, el tipo se agarraban ellos, empezaron conflictos. Sí, entonces resulta que el tipo se llevó a mi hermana, se escapó, se la llevó. Mi hermana tenía 13 años, le cuento. Wow. Mi mamá, en ese tiempo yo vivía con el papá de mi hijo Sebastián. Mi mamá, desesperada como toda madre, su hija de 13 años la lleva a un hombre. Angustiada, me acuerdo que yo estaba embarazada de Sebastián, de mi hijo Sebastián, de mi segundo hijo. Y nosotras dos buscándola a mi hermana por todas partes, hermana, por donde nos dijeran, allá nos metíamos. No la encontramos, no los encontramos a ellos. Hasta que una vez le dieron un dato a mi mamá de que ellos estaban por allá en una ciudad de una tía de él. Mi mamá fue para allá y la convenció a ella y bueno, para que ella se viniera, aceptó al tipo a regañadientes y se los trajo a vivir con ella. El tipo fumaba droga. Wow. Pero cuando estaba con mi hermana él se portaba como bien, ¿no? De repente, pero yo creo que lo hacía no al frente de ella, pero lo vio ahí, lo hacía a otro, sí, bueno. O con día así. Entonces resulta, hermano, que un día mi hermana como que lo pilló a él con otra mujer. Y mi hermana ya tenía una niña con él, una bebé. Entonces mi hermana agarró y pues lo dejó. Dijo que ya no quería estar más con él y lo dejó. Pero ahí empezó una pesadilla, mi hermano. Empezó una pesadilla. Aquel hombre, hermano, no dejaba a mi hermana tranquila. Iba a hacer escándalo. Se entraba a la fuerza. Mi mamá vivía en una parte de arriendo, en una pieza donde vivían más inquilinos. Pero mi mamá vivía en la parte donde la ventana daba a la calle. Gritaba por esa ventana. Tiraba piedras. Amenazaba a mi mamá. Amenazaba a mis hermanas. Yo vivía como a media cuadra donde ella vivía. Cuando yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando, yo enfrentaba al hombre, hermano, porque mi mamá, mis hermanas estaban pequeñas, mis dos hermanas mujeres, y mis hermanos hombres, pues ellos vivían ya su vida ya, pero lejos, nosotros no sabíamos, por ejemplo, uno de ellos no sabíamos dónde estaba. Pero resulta, hermano, que aquel hombre le hizo tanto la vida imposible a mi madre y a mis hermanas que mi mamá se tuvo que ir del pueblo. Yo le dije, mami, váyase a tal parte. Ese hombre de pronto así la deja tranquila. Ya. Nosotros lo denunciábamos, lo agarraban, pero lo soltaban. Y él se salía burlando, hermano, sí. Se salía haciéndonos burla. Yo seguía en la iglesia. Invitaba a mi mamá, vamos a la iglesia, mami. Sí, mija, algún día yo voy a ir. Eso era la respuesta de mi mamá. Algún día yo voy a ir con usted. Yo me metí en las cosas del Señor, hermano. Me sumergí en las cosas del Señor. Y lloraba pues para que ese hombre, el Señor hiciera algo, o que lo cambiara o que lo cortara. Sí, definitivamente. Mi mamá se fue con mis hermanas, pasaron varios meses. Pues las aguas ya ese tipo no se volvió a ver en el pueblo. Y mi mamá un día me vino a visitar y mi mamá quería volver porque igual mi mamá quería estar conmigo también, o sea, con sus hijas. O sea, sí. Aunque yo tenía mi vida aparte, pero ella igual siempre quería estar. Entonces le dije, mami, pero ¿a usted le parece que es necesario que usted vuelva? No, mi hija, si ese tipo no lo han vuelto a ver y todo eso. Mi mamá volvió al pueblo. De ahí mi mamá se fue a vivir como una cuadra y media donde yo vivía. ¿Qué pueblo era exactamente? Se llama El Placer, Valle. Ah, ok. Cerca de Palmira, sí, Amaime, El Placer. Ubico, sí. Ya, allá. Bueno, ese día en general, yo siempre me iba por la mañana a ver a mi mamá. A verla y todo eso. Y ese día en general mi mamá estaba resfriada, le dolía el cuerpo, estaba resfriada, estaba acostada. Mi hermana Francis estaba trabajando en una casa y mi hermana Kissy pues estaba ahí con la niña y una sobrina que mi mamá cuidaba, una sobrina de nosotros, hija de mi hermana mayor que mi mamá cuidaba. Entonces ese día yo fui y le dije, mami, le dije yo, ¿qué le pasa? Ay, mija, tengo frío, estoy resfriada, me duele el cuerpo, me dijo. Yo le dije, ay, mami, me dijo, no tengo ni un peso, hija, ni para una pastilla. Entonces yo le dije, perdón, hermano. Tranquila.
Entonces yo le dije, bueno mami, yo tenía un saco de mango biche, fruta colombiana, hermanos, por si no saben, con sal. Yo tenía y yo le dije, mami, voy a vender estos mangos a una escuela que había cerca, y cuando yo venda esos mangos, vengo y le compro una pastilla y le compro algo para almorzar, le dije yo. Bueno, me dijo ella. Yo me fui, vendí los mangos. Cuando volví a vender los mangos, como le cuento a mi hijo Sebastián, mi segundo hijo era bebé. Entonces yo le empecé a darle pecho. Y dije, le voy a dar pecho. Y de ahí me voy a ir con él. Me voy a ir a comprarle las cosas a mi mamá y se las llevo. Okay. En eso, bueno, en la casa, vivíamos en la casa de mi suegra. Y estábamos todos viendo un programa Laura en América. Perdón, señor. ¿Qué pasa, desgraciada? Que en ese tiempo no le parecía muy divertido. Sí. Bueno, el mundo, usted sabe. y de repente la puerta de mi suegra daba a la calle y la ventana de su habitación, y ahí estábamos todos. Y de repente tocaron la ventana de la habitación de mi suegra muy fuerte. Clariluz, Clariluz, Clariluz. Y tocaban pero desesperado. Entonces mi suegra vea, y decimos nosotros, ¿quién toca así? ¿Quién es que me llama así? Dije yo. Y mi suegra abrió la ventana. Y cuando ella abrió la ventana, era una amiga de nosotras, una amiga de mi mamá y su hija, y mía también, porque nosotros vivimos en la casa donde ella vivía. Y ella solamente me dijo, Clariluz, su mamá. Y salieron corriendo, hermano. Todos nos quedamos como así. Cuando ella me dijo, Clariluz, su mamá, yo salí corriendo a saber el papá de mi hijo y yo se lo entregué. Sí. Y le dije, tenga al niño porque algo pasó con mi mamá. Yo me acuerdo que estaba con mi primer vestido pentecostal que yo tenía. Estaba en chala, con mi primer vestido pentecostal, un vestido largo, negro. Cuento los detalles, hermano, porque así estaba yo vestida ese día. Y salí y me fui caminando rapidito. Salí, pero... porque mi mamá vivía como en la esquina y volteaba a la otra esquina. Y a lo que yo llegué a la esquina donde volteaba, yo vi una cantidad de gente y el corazón se me empezó como a acelerar. Señor, ayúdame. Entonces, yo vi mucha gente, pero yo pensé, algo le pasó a mi mamá, pero como ella estaba enferma, le cuento, estaba resfriada, y era que mi mamá se enfermó del resfrío, pensé yo, ¿no? ¿Se puso grave? Se puso grave. Entonces mi mamá vivía en una casa donde se entraba por el patio trasero. Ahí tenía la puerta de entrada para las habitaciones donde ella vivía, porque mi mamá vivía en una piecita, mi hermano, con mis hermanos. Era como acá le llaman una casa, un apartamento interior. Exactamente, pero sí, pero ella vivía en una pieza. Okay. Vivían toda amontonada, porque siempre fuimos, porque ya sí, fuimos muy pobres nosotros, sí, mi hermano. Sí, bajos recursos. Exactamente. Entonces en ese tiempo yo vi a la gente allí amontonada, entonces yo entré y abrí la puerta. Cuando yo abrí la puerta, yo vi a mi mamá en el suelo tirada, llena de sangre. Gloria a Dios. Perdón. Es muy poco he contado este testimonio. Yo vi a mi madre llena de sangre. Imagínense la impresión suya de ver a su madre, claro, llena de sangre en el suelo. Yo le hablaba, pero ella no me escuchaba. Ella me miraba y lloraba. Me quería hablar, sí, pero no podía. Imagínense cómo gritaba yo. Claro, claro. Entonces yo pidiendo ayuda, por favor ayúdenme, mi madre, por favor ayúdame. Yo no entendía qué había pasado. En eso llegó el papá de mi hijo, y tanto fue la impresión cuando él la vio que se salió otra vez para afuera. O sea, era algo impresionante. Unas veces contarlo y otras veces haberlo visto. Y él como que reaccionó, y en eso venía llegando un vecino que era de mi mamá de ahí, y agarraron una sábana y la envolvieron, y al lado donde mi mamá vivía había un consultorio. Perdón. Había un consultorio y la llevaron allí al consultorio, pero ahí ese consultorio no había nada, hermano. Una enfermera que con pocos medicamentos que podía hacer.
En eso llegó el carro de la policía, decimos nosotros en Colombia. Sí. Una camioneta. La embarcamos ahí, yo la llevaba en mis brazos. Y en ese auto había un policía que era cristiano. Y yo la llevaba en mi brazo y yo solamente oraba. Lo que yo sabía orar. Sí. Y él me decía, ore para que Dios haga un milagro en su madre, porque mi mamá de verdad se estaba muriendo, Sí, hermano. iba grave. Y yo le hablaba, y le decía, mamá, el Señor la puede ayudar. Yo le decía así. Y ella me miraba y solamente le salían sus lágrimas. La hallaron a Palmira. Allí en Palmira no podían hacer nada, la trasladaron a Cali, al departamental de Cali. Sí. Allá entramos con ella. Ahí llegó el papá de mi hijo. Yo le dije, devuélvase, porque el niño solamente comía pecho. Entonces le dije, devuélvase nomás, para que vea al niño, yo me quedo acá. Y él que llega a la esquina y sale el doctor y me dice, señora, la familia de Eva Bonilla. Y yo dije, yo soy su hija, falleció. Su mamá falleció. Uno aprende a vivir con el dolor, hermano. Gracias al Señor que lo fortalece a uno. Amén. Y gracias al Señor por todo. Amén. Solamente yo lo que hice fue tirarme al suelo y yo lloraba. Tirar en la pared ahí sentada llorando. Pero yo nunca, hermano, le recriminé a Dios nada. Ni le dije, Señor, ¿por qué si yo te estoy conociendo, si yo te conozco, por qué permitir? Nunca. Hasta el sol de hoy, pase lo que pase, nunca le recrimino al Señor nada. El Señor sabe lo que permite, mi hermano, aunque sea doloroso en nuestra vida. Yo y mi mamá éramos muy unidas. Muy unidas. Y la verdad nunca pensé yo pasar por una cosa de esa. No, nunca. En eso la sacaron a mi mamá. Bueno, yo lo llamé a él, me llamaron a investigación de todo el proceso. Me preguntaron quién había matado a mi madre. Yo lo único, mi hermana cuando yo estaba dice, ese hombre fue. Mi hermana estaba en eso, lo único que me decía. No, y yo con la única persona que habíamos tenido el problema era con ese tipo. Me llamaron, pues ahí mismo ahí la investigación y todo eso. Yo llegué a un momento que yo quedé en blanco, en shock. Y estaba yo allá afuera cuando la sacaron a mi madre en la camilla. En la camilla, y me tocó ya la morgue con el papá de mi hijo. Lo que yo sé es que mi hermana, hermano, después, cuando ya mi hermana estuvo un poquito más recuperada, me contó fue que ese día en sí, estaba mi mamá ahí pues acostada, como yo le digo, y mi hermana estaba ahí haciendo una aguapanela. Usted sabe qué es aguapanela. Para a mi mamá. Sí. Dice que de repente ese hombre apareció ahí en la puerta y empezó a insultarla a mi hermana, a quererse llevar la niña. Entonces mi hermana, pues no a quererse llevar la niña, pues se agarró a pelear con ella. El hombre la agarró a mi hermana a golpe. Estaba mi sobrina pequeña, que yo le digo que mi mamá cuida, que estaba la bebé. Mi mamá, pues como estaba tan delicada, no se podía parar, pero usted sabe que la mamá, por defender a su hija. Instinto. Exactamente. El vecino que yo le digo que vio al lado de mi mamá, que pues ayudó con la sábana a llevarla, él le había prestado un machete a mi mamá, porque mi mamá no tenía ni para hacerse un aguapanela en un jogón, hermano. Le tocó hacerse a leñita y hacerse mi hermano una aguapanela en un jogón de leña. Entonces mi mamá tenía el machete ahí porque con eso habían compartido las. Entonces claro, como mamá que es, mi mamá se levantó a defender a su hija. Entonces mi mamá, el tipo, yo no sé, vio como que el machete allí y mi mamá le pegó al tipo. Entonces el tipo volteó y cogió el machete y le empezó a pegar a mi madre con el machete. La cortó, hermano. Yo creo que no quedaba ni cuerpo donde agarrarla. Pero el que la mató más fue el de la cabeza. Fue una cosa que
Dios me llevó a eso. Ese proceso doloroso, pero para enseñarme algo, hermano. Después no tenía con qué enterrar a mi madre. Me tocó pedir en la calle, de casa en casa, con un tarro de leche, para poder enterrar a mi madre. No me dio vergüenza, hermano, enterrar a mi madre. Me vino, le cuento que yo estaba empezando en la iglesia ya varios meses. Sí. Estamos hablando unos 3 meses, 2 meses. Tenía como 4 o 5 meses más o menos. Fuerte, estaba una bebé todavía. Sí, sí. Me vino rencor en mi corazón, como humana. Claro. Y yo decía, yo lo encuentro y lo mato. Esas eran mis palabras. Andaba con un cuchillo. Yo averiguaba. Mi hermano también andaba con un grupo de amigos buscándolo para matarlo al tipo. Ay, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. En eso, hermano, me sumergí. No sé cómo el Señor me llevó a sumergirme en su presencia. Un día estaba en la iglesia orando. Y él me dijo, te voy a enseñar a perdonar. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a perdonar a alguien que mató a mi madre tan vilmente? De esa manera, claro. No sé cómo el Señor me llevó, hermano. Me metí en la presencia de Dios. Tanto fue así que Dios me bautizó con su Espíritu Santo sin siquiera yo estaba bautizada a los meses. Estaba en una última banca de la iglesia y ese día ni al culto iba a ir. Y yo deseaba tanto la presencia de Dios, su Espíritu Santo, que el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Llevó un proceso, mi hermano. No digo que fue fácil, porque no lo fue. No me imagino. Pero el Señor, hermano, me sumergió tanto y me hizo entender que Él también había pagado por esa alma en la cruz. Y que no era Él, sino lo que estaba atrás de Él, lo que lo impulsó a matar a mi madre así. Hasta que un día dije, sí, Señor, ya lo entendí. Y Dios me sanó mi corazón, yo lo perdoné, mi hermano. Todo corazón lo perdoné. Nunca lo agarraron, nunca lo volví a ver. Pero cuando yo fui a Colombia, cuando ya Dios hizo ese proceso en mí, yo le pedí a Dios que me lo encontrara, que me lo pusiera en mi camino. Pero ya no lo iba a mirar con el odio, ante lo contrario. Yo iba a abrazarlo y a perdonarlo y a hablarle de Cristo. Bueno, el Señor nunca me lo permitió, el Señor sabrá por qué, mi hermano. Pero yo sané la herida de mi corazón gracias al Señor Jesucristo. Él me llevó a sanar la herida de mi corazón. Y desde ahí, hermano, el Señor me enseñó a perdonar. Por eso ahora si me ofenden, me puedo enojar en el momento, pero al final perdono. Pero el Señor me llevó a ese proceso, hermano, de aprender a perdonar y aún amar al que te ha herido, al enemigo, como dice su palabra. Porque Él también, hermano, pagó la cruz del Calvario por Él. Y aunque mucha gente dirá, ay, pero yo como voy a perdonar a ese hombre tan malo, y como le mató a su mamá, la gente no lo entendía. No, y es difícil, eso es una mente humana natural. La gente humana no la entendía. Una vez hace 7 años fui a Colombia y me encontré con mi tía. La única tía que tengo por parte de mi madre, que me queda viva. Sí. Ella me contó que le habían contado a ella que lo habían matado al tipo. Ella me contó eso. No sé si será verdad o será mentira, hermano. Pero yo, cuando ella me contó eso, ni siquiera, yo no me alegré. Yo no me alegro por eso. Porque ella no me entiende a mí, porque ella, el rencor, ¿cómo si me mató a mi hermana? Sí. Pero ella no entiende que yo soy diferente. Claro, la escritura dice que el hombre natural no entiende las cosas que espirituales. Sí.
Y yo le dije, a mí no me alegra por eso, yo quisiera habérmelo encontrado para yo poder haber hablado con él y haberle hablado de Jesucristo, porque yo ya lo perdoné, y haberlo abrazado. Le dije yo, claro, yo no me entendía y Sí. cuestionan y todo eso, pero yo sé lo que hay en mi corazón y yo sé lo que Dios hizo en mí. Gloria a Dios. Entonces, yo lo que puedo decirle, a veces nosotros, porque lo hacemos, nos enojamos por pequeñeces con otra persona o con nuestro esposo, porque Seres pasa queridos, muchas veces, sí. Seres queridos. Yo sí, todavía me enojo, pero yo me enojo y al rato se me pasa. Sí. Pero Dios me llevó a ese proceso, porque al final, bueno, no tenemos tiempo para contar tantas maravillas que Dios ha hecho en uno, pero han pasado otros procesos que también me han enseñado a raíz de ese proceso a perdonar. Amén. ¿Me entiendes? Entonces ya no duele o ya no afecta tanto, porque ya Dios mora dentro de ti, el Espíritu de Dios mora dentro de ti y te lleva a amar y a perdonar aún al que te ha hecho daño. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, porque ese proceso, Dios me llevó a eso, hermano. Fuerte, pero también Dios, dice la Biblia, que Dios le da las pruebas a los que pueden soportarlas, siendo las pruebas más duras, a sus guerreros más fuertes, a los que puedan soportar. Y Dios sabía que yo podía soportar ese proceso, y yo creo que por eso me llevó a ese proceso. Sí, yo me imagino muchos que están viendo esta entrevista dirán, wow, a mí me sucede algo así y no sé qué haría. Tremendo. Pero Dios me enseñó, hermano, a amar y a perdonar. Y sobre todo me enseñó que Él siempre, en cada momento, mira, hermano, yo cuando estaba en el hospital, cuando me dieron la noticia de que mi mamá me había muerto, yo sentía a Dios ahí conmigo, wow. Aunque yo no entendía. Sí. Se lo digo con sinceridad, yo no entendía, pero no lo cuestioné, no le pregunté, nunca. Hasta el sol de hoy nunca lo he hecho. Y cuando ya empecé a entender más la palabra de Dios, yo le dije, gracias, Señor, porque ha sido doloroso, sí, pero te doy gracias porque tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y mucha gente en este momento puede escucharme y puede decir, ¿cómo le ayuda para bien que le maten? A todas las personas que están allí, amén, dele una palabra. Mucha gente puede decir, ¿cómo puede ayudarle a uno que te maten a tu madre así de esa manera tan vilmente? Pues para mí, a mí sí me ayudó. ¿Por qué? Porque Dios me trabajó en mi corazón, en mis pensamientos, y Dios me llevó a un nivel espiritual que yo nunca pensé en mi vida tener. Y me enseñó a perdonar y amar aún al que me ha hecho daño, a mi enemigo. Porque eso es lo que Dios quiere. Nosotros a veces vemos por alguna cosa lo que alguien nos ve a nosotros, mis hermanos. Vemos a la persona y cogemos rencor, odio contra esa persona. Pero acuérdense que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. A ellos que nosotros tenemos, con ellos que tenemos que luchar, y con ellos que tenemos que tener la batalla, porque las personas en sí, ellos la usan para hacernos daños a nosotros, y muchas veces nosotros no lo entendemos, pero cuando nos sumergimos en la presencia del Señor, el Señor nos hace entender muchas cosas. Amén. Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, porque así como Cristo lo hizo contigo, tú también tienes que hacerlo con tu prójimo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tremendo testimonio, la verdad que impactante lo que nuestra hermana Clarilu nos ha compartido hoy. Un testimonio, la verdad que me deja sin palabras. Yo sé que las personas que están allí conectadas también están sin palabras. Aleluya. Pero como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, amén, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén, amén. Y yo sé que a través de ese dolor, a través de lo que usted pasó, hermana, amén, hay gente que está escuchando este testimonio y que le va a ayudar para bien. Amén, hay aleluya. Gente que a través del dolor suyo, de la situación que usted pasó, están viendo, escuchando este testimonio y tienen familiares que amén, hace meses que se enojaron con ellos, años quizás, y no les hablan, que les han hecho cosas, la verdad, dolorosas, amén, cosas difíciles, y no quieren perdonar. Les cuesta perdonar, e incluso en su mente no cabe la
no cabe ni siquiera una pequeña posibilidad de perdonar. Amén. Yo creo que si tú estás viendo este programa, tú estás escuchando este testimonio, Dios puede darte la capacidad, Dios puede darte el amor que tú necesitas de perdonar. Amén. Amén. Sea un familiar, sea alguien fuera de tu familia. Esta es una buena oportunidad, porque cuando tú perdonas, al final te sanas tú. Amén, así Amén. es, mi hermano. Cuando tú sí. perdonas, al final te estás haciendo un favor a ti mismo. Sí, así Amén. es. Estás quitando esa raíz de amargura que hay en tu corazón. Amén. Y le estás permitiendo a Dios que Él haga la obra, que Amén. Él sea el juez de lo que te sucedió. Así que este testimonio podemos encerrarlo en el poder del perdón. Amén, así es, mi hermano, así Amén. En lo grande que es perdonar, como dice una canción de Vicosí. es. Amén. Amén. Así que bueno, hermana Clareluz, vamos a despedirnos ya de toda la audiencia. Después de este tremendo testimonio, sé que vamos a tener una segunda parte. Amén, hay La una hermana- segunda parte. La hermana tiene mucho más para contarnos. Sigue Pero el proceso de ahí para allá. amén. Ujú. Vamos a seguir. El tiempo ha avanzado de una manera tremenda. Si Amén. te impactó este testimonio, quieres seguir escuchando a esta hermana, déjanos ahí en la caja de comentarios y vamos a hacer una segunda parte. Hermana, vamos a despedirnos. Si usted Amén. puede hacer una oración y a la Amén. misma vez compartirle ahí una palabra, un texto de aliento para las personas que están allí Amén. conectadas. Amén. Esa es su cámara. Amén. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Yo solamente le quiero decir, mi hermano, que lo importante es cuando dejamos que Dios trabaje en la sanación de nuestra alma. Porque puede ser que usted no tenga el testimonio mío de que me mataron a mi madre, o sí pueda tener usted otro testimonio igual, parecido al mío, pero puede ser que usted haya tenido un testimonio de una violación, de que su mamá y su papá lo dejaron, de que su esposo la engañó, de que se le murió un hijo. Tantas cosas que pasan en nuestra vida, hermano, que solamente Dios conoce. Y que nosotros, a pesar de que estamos en el Evangelio, muchas veces todavía tenemos ese sufrimiento en nuestro corazón. No haya habido esa sanación. Pero solamente te digo, mi hermano, cuando tú te sumerges en la palabra y en la presencia de Dios, en la oración, mi hermano, y tú aprendes a soltar, porque soltar es entregar esa situación que te está agobiando, que te está matando por dentro, porque eso te mata por dentro, el rencor, la rabia, eso te mata, te consume. Cuando tú aprendes a eso, ahí a los pies de Dios, entregarle eso a Dios, Dios hace el trabajo que necesita en ti. Primeramente, sanar tu alma, sanarte interiormente, y tú, a través de lo que tú has vivido, tú puedes testificar a otros y puedes usarte Dios para tú ayudar a otros, y también puedes ser libres de esa aflicción de la falta de perdón. Jesucristo lo bendiga, mis hermanos, y solamente le digo, vamos adelante, sigamos adelante, entreguemos todo en las manos del Señor y Él hará. Amén. Sigamos sirviéndole a este Dios maravilloso, y muchas bendiciones para todos. Amén. Dios les bendiga a todos. Recuerda, no solamente debemos perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.